Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este siguiente video. Este va a ser particularmente enfocado en cómo usted puede aprender, prepararse mejor, desarrollar sus skills, hacer laboratorios, prácticas, evaluarse con unas pequeñas preguntas o practice test, validar sus certificaciones, renovar sus certificaciones, ver Learn TV, que es una especie tipo de Netflix de educación de Microsoft, entre muchísimas otras funciones que tiene la plataforma de Microsoft Learn. Eso es lo que voy a explicar en este video para que usted pueda hacerlo bajo demanda, a su ritmo, cuando lo necesite, 100% gratis. Así también ganar badge, ganar experiencia, ganar puntos, compartirlo en redes sociales y muchísimas cosas más. Acompáñenme a aprender más de esta plataforma de Microsoft Learn. Muy bien, bueno, aquí estamos dentro del portal de Microsoft Learn. Puede acceder a docs.microsoft.com/learn o bien usted puede acceder a microsoft.com/learn. Simplemente coloca esa dirección y automáticamente lo va a redireccionar al portal de Microsoft Learn. Aquí, primero que nada, pues le da la bienvenida si es que ya usted está autenticado. Usted puede ir acá a su perfil. Y aquí en su perfil va a poder ver todo su detalle, cuántos badges tiene, trofeos, etcétera, etcétera. Así como también la cantidad de experiencia que usted ha tenido o ha alcanzado de todo lo que usted se ha capacitado dentro del portal de Microsoft Learn. Aparte de que tiene todo lo que es la actividad a nivel de entrenamientos, cuántos módulos usted ha hecho, cuándo fue que los hizo, cuántos retos ha usted participado. Aquí, por ejemplo, en actividades, usted puede ver aquí todas sus actividades, todas de los que usted se ha capacitado en los últimos tiempos. Va a aparecer lo que usted se ha entrenado, por supuesto. Van a aparecer los diferentes retos en los cuales usted se ha inscrito para participar. Va a ver todas sus certificaciones de forma centralizada. Fíjense que aquí van a aparecer las certificaciones activas, la que usted tiene que renovar. Sí, normalmente cada 6 meses antes de que se le vence su certificación, les hacen un aviso para que usted pueda renovarla gratuitamente desde acá mismo, directamente en el portal de Microsoft Learn. Simplemente usted accede aquí a su renovación, en el caso que tenga que renovarla. Yo, por ejemplo, en esta oportunidad tengo que renovar 3 certificaciones que están acá. Las 3 están activas y me piden que debo renovarlas antes cierta fecha en particular, ¿verdad? Usted puede renovarlas. Puede ver sus otras certificaciones que tiene activas. Aquí se le van a mostrar todas, absolutamente todas las que ha tenido desde el origen de sus tiempos, ¿verdad? Va a ver, por ejemplo, en lo que es las preguntas y respuestas que usted tenga en la comunidad, lo que usted ha alcanzado, sus badges, lo que usted pudiera compartir, por ejemplo, en sus redes sociales, por correo, por Twitter, por Facebook, copiar el URL. Ver cuáles módulos usted ha probado, qué badge usted se ha ganado, verificar cuáles son sus collections, cómo usted tiene organizadas sus cursos, sus pads de aprendizaje. Si quiere, por ejemplo, yo por ejemplo tengo organizado el pad de SC100, AZ700, AZ720 y así tengo yo organizadas mis rutas. Para yo poder tener una facilidad de buscar, por ejemplo, algún tipo de pad que yo haya colocado como favorito y yo puedo acceder a ellas, y una vez que yo la tengo organizada puedo aprender, ¿verdad? Irme directamente a mi curso. Por ejemplo, este dura 4 horas con 29 minutos. Es un pad de aprendizaje completo. Este es el primer módulo de 6 módulos que incluye esto, que es introducción a Kubernetes en Azure, por ejemplo. Le da a usted la descripción, le da qué incluye, qué batch se puede ganar, puede agregarlo y guardarlo dentro de su collection que usted quiera configurar. Puede empezar aquí de una vez si quiere. Puede echarle un vistazo a cada uno de los módulos. Dice que es uno de 6. Aquí puede ver introducción a Docker Containers. Dentro de Docker Container está todo el contenido. Por ejemplo, usted le da aquí introducción y empieza el curso. El curso, fíjense que aquí está la introducción de lo que usted va a ver, los Learning Objectives, los prerequisitos y simplemente le da a continuar. Usted puede aquí abajo evaluar qué le pareció la capacitación y si tiene algún tipo de problema aquí puede reportar el problema.
Entonces, lo interesante de todo esto es que cada vez que usted vaya leyendo y vaya avanzando, va ganando experiencia. Y esa experiencia se va a reflejar en dónde, en su posicionamiento global de experience, para que usted vaya ganando badge y vaya ganando experiencia. Puede navegar directamente por las diferentes unidades de este módulo, por ejemplo, del que estamos hablando, que es introducción a Docker Containers. Usted puede viajar directamente a esta lección sin necesidad de ver las otras. Es como una especie de menú o de índice para que usted pueda evaluar y pueda decidir cuál quiere reforzar o hacia dónde, a qué enlace quiere acceder. Por ejemplo, puedo irme directamente aquí, que es Docker. Ya sería la unidad 2 de 6, ¿no? De este primer introducción a Docker Containers. Ve todo el contenido, sigue aprendiendo, está la teoría, qué es un container, qué es software containerization. Si usted tal vez no está tan familiarizado con el tema del inglés, tal vez usted puede bajar aquí, o bueno, bien puede dar clic derecho en su navegador, sea Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla, etcétera, etcétera, y le da la opción de traducir a español, si usted lo tiene configurado así, ¿verdad? O directamente aquí en la parte inferior izquierda de esta misma página de Microsoft Learn, le da la oportunidad a usted de que pueda cambiarlo al idioma en el cual usted se sienta más cómodo. Por ejemplo, puede colocarlo español España, español México, el español que usted guste, ¿verdad? Y automáticamente se cambia y se traduce para que usted lo pueda leer mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, sigue avanzando, sigue aprendiendo, sigue leyendo. Siempre hay gráficas, siempre hay algunos que otros videos, siempre hay prácticas también, siempre hay preguntas. En cada lección usted va a ir aprendiendo visualmente, de forma auditiva. O sea, a nivel, digamos, a nivel de programación neurolingüística, tiene los tres, visual, auditivo y kinestésico. Usted puede leer, puede ver fotos, puede ver video, puede escuchar y puede practicar. Porque, por ejemplo, este en particular tiene esta teoría, habla de todo lo que es Docker en este punto particular. Vienen sus imágenes, viene su documentación, vienen sus prácticas para que usted pueda ejecutarlo en un ambiente de prueba, para que usted pueda ejecutar algún tipo de implementación con Docker Desktop, por ejemplo. Esto es un punto muy específico de este tema. Y sigue aprendiendo, ¿verdad? Y siempre van a aparecer lo que es la prueba de conocimiento para ver qué tal usted sabe o no de lo que ha ido leyendo. Usted comprueba si está en lo correcto o no. Y pues sencillamente ahí yo por suerte tuve 2 de 3. Así que una vez que usted culmine su módulo, por ejemplo, se gana su 400 de experience. En este caso eran 400. Le da a poder revisar lo que usted respondió, o puede continuar, ¿sí? Y le da acceso al siguiente paso, que es la unidad 4 de 6. Sigue aprendiendo por acá, sigue viendo las imágenes, videos. Aquí no han aparecido videos por ahora, pero sigue usted aprendiendo, sigue aprendiendo lo que es Docker, por ejemplo, a los diferentes comandos para reiniciar. Bueno, todo está aquí bastante importante, bastante completo. Sigue usted bajando, hay unos cuantos comandos, por ejemplo, para hacer publish de su imagen empaquetada. Sigue respondiendo aquí, por ejemplo, qué necesita usted hacer, que si le gustó o no le gustó, si están correctos o no. En este caso, pues sigue avanzando, se gana su experiencia y termina la última parte de este módulo. Sigue viendo la diferencia entre uno y el otro, sigue aprendiendo y al final, después que usted termine todo, que es lo que quiero que usted vea, del módulo 6, hace un resumen y le da unos enlaces de referencia para que usted pueda profundizar más. Por ejemplo, aquí le da series de video de Channel 9, que es una de nuestras, digamos, plataformas de video bastante importante ya de hace muchísimo tiempo, para que usted pueda complementar su conocimiento directamente acá. Entonces hay una serie de videos para que usted pueda reproducirlos y pueda aprender sobre este proceso. Y aquí está la clase por si usted quiere echarle un vistazo, ¿verdad? Y profundizar más en el tema. Puede colocarlo en grande. Y como ven, pues ahí está explicando, ¿verdad? El caballero con la otra dama hablando sobre el producto y para que usted tal vez pueda desarrollar más sus habilidades, ¿verdad? Lo cual es fantástico, ¿no? Siempre con material muy actualizado. Entonces, una vez que usted termina todo el proceso de este primer
módulo, usted desbloquea su logro y se gana su badge. Este badge que usted tiene aquí a continuación, pues usted lo puede compartir, ¿sí? Igualmente lo puede compartir. Usted evalúa qué le pareció la capacitación, puede continuar, puede compartir su logro por correo, por Twitter, por Facebook, o copiar el enlace y tal vez pegarlo en una red social. Por ejemplo, puede copiar el enlace, se puede ir a su perfil tal vez de LinkedIn o LinkedIn, y aquí directamente por ejemplo, en sus posts, lo que usted quiera coloca específicamente que usted ganó ese badge, ¿no? Lo puede ver algo como acá, lo puede compartir en su Twitter, en su LinkedIn, y todos van a observar que usted efectivamente se ha ganado ese badge, lo cual es fantástico, ¿verdad? Es una cosa que lo motiva a cualquiera para seguir aprendiendo. Entonces usted puede continuar con el taller de Kubernetes y lo invita a que usted pueda avanzar en el siguiente punto. Fíjense que ya en este quedó totalmente completado, tiene los 800 de experiencia en este primer módulo, y usted puede seguir avanzando al siguiente módulo. Recuerde que aquí son 6 módulos en total. Ya hicimos uno, que es el de Docker, y puede avanzar con el siguiente, que es Introducción a Kubernetes, ¿de acuerdo? Y sigue avanzando, ¿no? Hay una cantidad de personas que han evaluado esto bastante bien, 4.7 de 5. Y son 7 lecciones, 7 unidades de este módulo 2 en particular de Kubernetes, ¿verdad? Y usted puede avanzar. Introducción, más o menos va a tardar 2 minutos, 7 minutos por acá, 13 minutos por aquí, 10 minutos por acá, 15 minutos por aquí, 4 por acá y 2 por acá. Es más o menos el tiempo que usted puede invertir en este segundo módulo de 6 que tiene este programa de contenedores acá en Microsoft Azure. Igualmente, como hicimos con Docker, es el mismo proceso. Usted empieza con la introducción, empieza con lo que es la teoría, videos, imágenes, teoría, etcétera, etcétera. Y hay una parte interesantísima que es lo que se llama exercise o ejercicios. Fíjense, si yo por ejemplo accedo aquí a al enlace de ejercicios, usted se va a encontrar que puede elegir la plataforma Linux, Mac o Windows para que usted practique de forma kinestésica, haga su hands-on, haga su ejercicio y pueda implementar todo lo que aquí le van a decir. Usted simplemente empieza con un poco de teoría y empieza a desplegar sus comandos para trabajar, crear su clúster, por ejemplo, usando MicroK o MicroK8S, que es una solución que se implementa on-premises en su portátil, sea Windows, Mac o Linux. Eso es lo que usted va a aprender previamente, por supuesto, y hace todos estos pasitos. Y si todo le sale muy bien, perfectamente usted va a aprender a cómo implementar su clúster local en su sistema operativo preferido para que usted tenga todo este conocimiento, ¿de acuerdo? Trabajando, por ejemplo, en este caso con MicroK8S o MicroK. Y una vez que termine, pues efectivamente usted, como hicimos anteriormente, pues se gana sus puntos. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este es un caso particular. Hay otro, el módulo 3 habla de lo que es introducción a AKS, y así sucesivamente. Y una vez que termina todo eso, pues ya usted habría completado lo que es introducción a Kubernetes en Azure, que es parte de uno de los que yo tengo guardado, por ejemplo, en las colecciones, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, usted aquí en su perfil puede perfectamente organizar el contenido que usted quiera por esas colecciones y, por supuesto, compartir su transcript. Por ejemplo, con su empleador, tal vez usted está buscando un empleo nuevo, quiere aumentar tal vez o cambiarse de puesto en la misma organización donde usted desarrolla sus servicios profesionales. Por ejemplo, quiere cambiar de rol y usted ha ganado sus certificaciones, pues usted se viene aquí a la parte del transcript. Aquí mismo, fíjense que no nos hemos salido de Microsoft Learn. Y yo, por ejemplo, tengo algunas certificaciones y usted dice, bueno, aparece el nombre legal de su certificación. Recuerden que todo esto estaba anteriormente en el portal de mcp.microsoft.com. Todo eso fue migrado acá y centralizado. Microsoft está invirtiendo bastante esfuerzo para que usted tenga la mejor experiencia y tenga todo en un solo lugar. Recertificaciones, transcript, certificación, registro, aprender, prácticas. Hay muchas cosas que les voy a mostrar a continuación.
todo en un solo lugar. Por ejemplo, en el tema del transcript, aquí aparece cuántas certificaciones activas tiene usted, cuántos exámenes ha aprobado, etcétera, etcétera. Usted cuánto ha durado aprendiendo, cuáles son las certificaciones que tiene activas. Le aparece lo que es el número de la certificación, la fecha, cuándo expira. Todas van a aparecerles acá. Y usted el historial, exámenes aprobados. Todo esto, historial como instructor, si es que usted es instructor, el histórico de sus certificaciones, cuáles ya han sido un poco más antiguas y tal vez han expirado, todo ese cuento, todos esos datos van a aparecer justo acá. Entonces usted, para compartirlo, simplemente tiene que acceder aquí donde dice compartir vínculo. Él le crea este vínculo, ¿sí? Y usted perfectamente puede irse tal vez a una sesión in private para que cuando la otra persona pueda verlo, directamente le muestre toda la información sin pedirle, por ejemplo, vamos a ver por qué aquí no se muestra. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí creo que tenemos que autenticarnos para que nos permita ver. Voy a autenticarme con una cuenta genérica que tenemos por acá, para que nos permita ver la credencial, ¿de acuerdo? En este caso la de mi transcript, ¿no? Entonces simplemente la persona que lo vaya a recibir se autentica y le va a mostrar la credencial, todo el transcript completo de la persona, quién es, ¿verdad? Todo su histórico usted lo está compartiendo y le aparece toda la vida de esa persona, ¿no? Su correo, su ID y todo el histórico de las certificaciones que tenga, ¿no? Anteriormente esto se hacía a través de un archivo PDF desde el portal de mcp.microsoft.com, pero ahora se hace de esta forma, lo cual es fantástico, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a esa parte del perfil, ¿no? Porque si usted se va directamente nuevamente al portal de Learn, va a poder observar que, pues, por supuesto le da la bienvenida como hicimos hace un momento. Puede ver aquí los productos que hay actualmente, en cuál usted quiere especializarse. Si usted, por ejemplo, quiere ver algún rol, voy a colocar esto en inglés si me permiten, ¿de acuerdo? Para que, porque a veces me pierdo cuando está en español. Permítanme un momento. Y aquí tenemos los productos, tenemos los roles, el de Administrator, el de Data Engineer, de Data Science, el de Security Engineer, por ejemplo. Y le muestra el detalle de ese camino para que usted pueda desarrollar esa habilidad como ingeniero de seguridad en Microsoft. Aparecen los Learning Paths, cuántas horas va a invertir en este particular de que es Manage Security Operation in Azure. Si quiere guardarlo en su collection, cuánto usted ha avanzado, para quién está enfocado este Learning Path de seguridad, por ejemplo. Igual con los demás, fíjense que este dura 4 horas con 28 minutos, muy parecido al que hicimos, el que le mostré de Kubernetes, que habla sobre la seguridad en las aplicaciones dentro de Azure. Y bueno, así hay muchísimos paths completos para que usted pueda desarrollar sus habilidades. Estos son los más populares para que usted pueda registrarse y siga aprendiendo. Bueno, y hay muchísimos más. Eso lo puede buscar aquí en la parte de roles, si es que es su gusto. Tiene lo que se llama el Education Center para desarrollo profesional. Aquí tiene una gran cantidad de opciones para que pueda aprender a varias otras habilidades, guías de productos, por ejemplo. Si usted, por ejemplo, quiere desarrollar su carrera a nivel, por ejemplo, como instructor, aquí tiene los materiales para instructor, para programas de educadores como tal. Tiene lo que es el Student Hubs para ver todas sus certificaciones y otras muchísimas informaciones importantes para desarrollar temas, por ejemplo, como introducción a la programación, Git para principiantes, Python para principiantes, etcétera, etcétera. Si quiere aprender el lenguaje de R, para que usted se sienta motivado o motivada en seguir aprendiendo. Aquí, por ejemplo, hay un paquete interesantísimo de GitHub para estudiantes, para tal vez su sobrino, su sobrina, su hijo, su hija, algún primo, algún familiar, usted que tal vez es que está en ese rango de adolescencia, ¿verdad? Está en la universidad y quiere desarrollar todas estas habilidades, y usted está viendo este video, pues aquí puede también aprender todo este mundo, por ejemplo, no solamente de GitHub, todo lo que tiene que ver con DevOps, seguridad, arquitectura, data science, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está aquí gratis. Usted perfectamente puede aquí empezar a trabajar, a desplegar en ambientes gratuitos, en un solo lugar.
Así que es una maravilla, y si usted, por ejemplo, quiere ya a nivel profesional desarrollar una habilidad y certificarse, pero previamente quiere hacer un curso, usted perfectamente puede ir aquí a la parte de Browse Courses y puede buscar por idioma, por productos. Por ejemplo, quiere buscar quiere desarrollar una habilidad principal, por ejemplo, en temas de Azure en general, con un rol en específico, por ejemplo, en seguridad, ¿sí? O de arquitectura. Y aquí le va a mostrar los diferentes cursos para que usted pueda desarrollar sus habilidades en seguridad. Si usted, por ejemplo, sabe de cuál curso está hablando, puede buscar, por ejemplo, no sé, SC300, y usted busca aquí el curso, o SC100, tal vez, de los nuevos que son de seguridad. Y usted aquí le da clic encima del curso y le va a mostrar cuántos días dura el curso por un instructor como este humilde servidor, o diferentes instructores que hay de la comunidad de los Microsoft Certified Trainer, que a su vez colaboran con los diferentes Learning Partners a nivel global, para que usted pueda recibir un curso directamente de estos grandes profesionales que tienen toda la experiencia, para que usted pueda aprender. Y aquí le va a mostrar que usted puede tomar y hacer su curso de forma autodidacta, o puede más abajo ver el detalle de lo que usted pudiera recibir de un curso en vivo, o presencial o virtual, donde le muestra qué es lo que usted va a aprender. Módulo 1, todo lo que va a aprender por acá, muestra más información, módulo 2, y así le va a dar todo el detalle de todos los módulos que usted va a ver en ese curso, ¿sí? Repito, usted acá mismo, dentro de donde estábamos hace un momento, está viendo el detalle de los cursos existentes dentro de Microsoft, ¿sí? Actualmente hay muchísimos cursos que usted puede solicitar o enrolarse para que pueda seguir aprendiendo. Lo puede buscar aquí directamente en la plataforma de Microsoft Learn. Algo que también me gustaría mostrarles es que aquí tiene un enlace directo para lo que son las certificaciones. Aquí usted puede ver si quiere desarrollar su habilidad como administrador en Azure, arquitecto en Azure, etcétera. Aquí va a tener todo ese detalle por certificaciones, cada una de ellas, cuál es el path adecuado, por dónde tengo que ir, cuál es la mejor ruta, cómo puedo ubicar yo a un Learning Partner, cómo yo puedo ver todas las certificaciones. Realmente no sé qué estoy haciendo, cómo puedo empezar. Usted puede aquí ver la importancia de por qué es tan relevante certificarse, y más hoy en día, ¿verdad? Que la tecnología está avanzando de una forma impresionante. Así que esta es otra opción que usted puede buscar. Puede ver algunos códigos de ejemplo, algunos shows, eventos que hay actualmente en la comunidad. Aquí siempre hay eventos constantes para que usted pueda unirse, pueda desarrollar sus habilidades, compartir con la comunidad, compartir con otras personas, conocer, darse a conocer, compartir sus conocimientos dentro de los eventos de Microsoft. Y ya para cerrar, algo que es interesante de las certificaciones hoy en día, para que usted demuestre que tiene las habilidades, es que, por ejemplo, usted busca la certificación tal vez AZ104, una de las más populares que tiene Microsoft como administrador en Azure. Usted la busca y se lo va a mostrar directamente acá en las certificaciones de Microsoft Learn, ¿verdad? Bueno, algo que me gustaría enseñarles ya para cerrar el video y no hacerlo tan largo, es que le da la información de por qué es tan importante este rol, qué hace el rol, qué hace un administrador de Azure. Aquí le muestra si fue actualizado o no el examen. Le muestra pues todo el detalle que usted necesita saber sobre el examen. Es importante que acceda a esta información de la certificación para que usted vea con cuánto es lo mínimo que se tiene que pasar, más o menos cuántas preguntas hay en el examen, de qué se trata el examen, cómo usted puede registrarse. Le da toda la guía para que usted pueda sentir la confianza de registrarse para su examen de certificación. Y lo que me interesa mostrarles es justamente esto que está en color verde. ¿Lo ven? Usted puede aquí ver, puede prepararse con unos videos que la comunidad de mis compañeros, los Microsoft Technical Trainer, han desarrollado para usted. Por ejemplo, usted le da aquí preparación para el video y se muestra a una persona en video por más de media hora hablándole sobre la certificación. Welcome to the Microsoft AZ-104 exam prep session for the Azure
Microsoft Certified Trainer, and I'll be walking us through this review. Voy a bajarle el volumen. Fíjense que aquí ella está explicando lo relacionado con en la certificación. Es lo mismo que yo estoy haciendo. Y usted puede aquí cambiarle lo que es el closed caption, ¿no? Lo que es los subtítulos a español, si usted quisiera. Colocarlo en el idioma que usted guste y puede avanzar, puede retroceder, puede verlo tantas veces como usted quiera. Ve la descripción de lo que está hablando, ¿sí? Ve un poquito más de detalle, si quiere agregar algún tipo de información específico, etcétera, etcétera. Está súper bueno esta opción, que está, repito, dentro de esta parte del examen. Cuando usted se vaya a registrar, aquí se lo puede mostrar. Puede ver la guía del examen para usted saber exactamente qué es lo que le van a evaluar en este examen de certificación, por ejemplo, en cada uno de los objetivos o módulos o áreas de estudios que se le van a evaluar. Recuerde que por ejemplo, este en particular tiene estas 5 áreas de estudios que le van a evaluar en el AZ104, por ejemplo, y abajo usted ve exactamente qué es lo que le van a evaluar en cada área de estudio. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de que gestión de identidad y gobierno es de 15 a 20%, pues aquí es lo que posiblemente le va a aparecer en su examen, ¿no? Todos estos puntos en los cuales usted tiene que prepararse, ¿no? Lo cual, repito, está súper bueno por acá también. Tiene aquí algunas preguntas de ejemplo para que usted pueda practicar. Y si usted quiere realmente practicar de verdad, aquí tiene una opción que se llama simulador del examen, donde usted puede simular que está efectivamente en el momento del examen. Le aparece justamente esto que aparece en pantalla, es lo que le va a aparecer en el momento del examen. Usted está sentado en su centro, en su país o en su casa, porque puede hacer el examen desde su casa o desde un centro autorizado. Este es el momento cuando empezó el examen y usted aquí le muestra, por ejemplo, le va a decir que tiene más o menos unas de 40 a 60 preguntas que le van a aparecer en su examen. Tiene más o menos de casi 2 horas para que usted pueda presentar su examen. Mínimo para pasar el examen son 700 de 1000 y empieza con su examen. El examen se ve justamente así, ¿sí? Bienvenido al examen. Arriba en la parte superior derecha aparece el temporizador y usted va avanzando como usted guste. Si usted, por ejemplo, toma el examen en español, puede tomarlo en español, y si hay algo que no le da sentido en español, puede perfectamente, aquí hay una opción aquí abajito que dice cambiar a inglés. Usted lo cambia a inglés allí en vivo, lo puede cambiar en inglés para que la solución y las preguntas, bueno, me refiero a la pregunta y las respuestas, les aparezca en inglés si usted quiere leerlo en inglés. Aún usted haya seleccionado de que lo haya querido ver en español, ¿no? Recuerden que el examen no se hace de forma web browser, sino que se instala una aplicación en su equipo y necesita permiso para instalarlo, por supuesto, y pues no le puede dar clic derecho y traducir, ¿no? Sino que necesita, si lo quiere hacer en español, pues verifique que su examen esté en español. Normalmente los exámenes de Microsoft ahora están en español, la mayoría, y los que no están próximamente estarán, y no solamente en español, sino en muchísimos otros idiomas, y perfectamente usted, si quiere cambiarlo al inglés, puede hacerlo directamente en vivo en el momento del examen, ¿ok? Bueno, quería mostrarles esto en cuanto a que son beneficios importantes que usted puede encontrar cada vez que usted ubique una certificación, sea la 104, sea de seguridad, sea de developer, sea de arquitectura, de la que sea de Microsoft, siempre le va a dar esas opciones. Y como bueno, para cerrar, básicamente era eso lo que quería hablarles sobre la plataforma de Microsoft Learn, que le va a ayudar muchísimo a desarrollar sus habilidades para prepararse mejor en su ambiente laboral, para sus certificaciones y todo lo que necesite hacer. Les agradezco mucho por su tiempo y hasta un próximo video.